Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico. Es un placer otra vez estar con ustedes para hablar del tema más importante de la semana. Y antes de definir el tema y platicarlo, quiero presentar a mi gran amigo Iván Carreño. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, otra semana en pandemia, otra semana con ustedes, y es un gusto realmente estar con ustedes. Muchas gracias por vernos y compartirnos en Facebook. Así es, amigos, la esencia de este programa son ustedes. Gracias a ustedes nos hemos consolidado y lo hacemos con mucho gusto. Ya saben, si pueden, compartan este video para que llegue a más personas. El tema que vamos a discutir esta semana es la DEA contra la Sedena. Como ustedes saben, ya se dio a la luz verde lo que fue el expediente que mandó el gobierno de Estados Unidos a través de la Dirección de Departamento de Justicia de ese país para ver cuáles eran los cargos que se le acusaban a este señor. Pero para poder hacer un análisis me gustaría escuchar qué opinas tú, Iván, cómo viste la situación, porque la verdad ha estado muy escandaloso de este asunto sobre si Cienfuegos es inocente o no para la Fiscalía General de la República aquí en México. Yo creo que ya adelantaste una buena parte de esto, mi tocayo. Ya tenemos incluso un programa sobre Salvador Cienfuegos, ¿no? Aquí lo importante o lo escandaloso que surgió en esta semana fue que la Fiscalía General de la República básicamente no encontró evidencia que el general Cienfuegos fuera o estuviera vinculado con el narcotráfico, como fue acusado en Estados Unidos, como bien mencionaste, a pesar de que salió justamente la evidencia de un poco más de 700 páginas que dio a conocer la DEA y el Departamento de Justicia, donde supuestamente hay llamadas, hay mensajes de texto, imágenes entre Salvador Cienfuegos, que tenía el acrónimo o el seudónimo, mejor dicho, de El Padrino, junto con otros narcos, ¿no? Clanes de los Beltrán Leiva y otras divisiones que tuvieron, y que eso iba a ser suficiente, por lo menos en Estados Unidos, para causarle un problema serio con la justicia estadounidense. Sin embargo, la Fiscalía rechazó estas pruebas, dijo que no eran suficientes, y esto nos mete en un enrollo porque se presionó al gobierno de Estados Unidos para devolver al general Cienfuegos bajo la excusa de que si había cometido algún delito se tenía que juzgar aquí en México, porque los delitos supuestamente fueron hechos aquí en México, y sin embargo llegó como un hombre libre y sin ninguna acusación formal. Esto es bastante problemático porque ahora está entredicho que el ejército y sus generales de más alto rango cooperan o no con el narcotráfico. El general Cienfuegos fue básicamente el jefe de las Fuerzas Armadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, y pues esto habla de un tema bastante delicado y que no es la primera vez que decimos que el narco está incrustado en muchas instituciones del país, ¿no? Es problemático porque también hace ver que un grupo del ejército bien organizado, bien estructurado, presionó tanto a Andrés Manuel López Obrador como a la DEA para que dejaran libre al general Cienfuegos y sin ninguna culpa y sin ningún cargo, sin tocarle sus cuentas bancarias y siquiera sin un expediente abierto en México. En Estados Unidos está como el stand-by, sin embargo, dudo mucho que el general vaya a regresar alguna vez en su vida a Estados Unidos, pero por lo menos en México no tiene ningún problema y anda como un hombre libre. En esta evidencia también se señala a varios narcotraficantes, a varios generales del ejército, incluso a algunos almirantes de la Marina, cosa que también es bastante peligrosa. Aquí lo que me sorprende y lo que yo quiero traer en el análisis, creo que lo más importante no es si es culpable o si es corrupto. No, yo personalmente creo que los militares son bastante corruptos. No hay forma de que la milicia controle o esté con más presencia en los narcos, en los estados con más narco del país, o con más producción de amapola o de marihuana, y que el narco simplemente se lo pase por enfrente a los militares y ellos no lo sepan. Se me hace ridículo y poco creíble. Sin embargo, lo que sí me sorprende es que este grupo organizado de la milicia tuviera el poder y la eficacia de presionar al canciller Marcelo Ebrard, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al mismísimo Andrés Manuel, para que pidiera que regresaran al general a las tierras mexicanas
y que aquí no obtuvieran ningún proceso. Eso me sorprende muchísimo porque hablamos de una derrota mediática y de poder al final del día de la cuarta transformación. Algo que hemos dicho también en otros programas, Tocayo, es que el ejército tiene demasiado poder hoy en día. Tienes el Tren Maya, tienes Santa Lucía, tiene las aduanas, sin contar la Guardia Nacional, que básicamente es obsoleta, ¿no? Básicamente es el ejército, realmente no hay una vestidura de civil, pero básicamente todos son milicias. Es algo que me preocupa mucho y que lo hemos comentado en otras ocasiones. Están dando demasiado poder al ejército. Entonces, aquí, pues básicamente nos quedaríamos con la duda. ¿Estamos hablando de un narcoestado o no? Hay demasiadas señalamientos hacia estas instituciones. Pero mi tocayo, tú eres el politólogo, tú dime por favor, ¿cómo ves justamente estos grupos de poder dentro del ejército y cómo fue que presionaron a Andrés Manuel y si es que algún día Andrés Manuel va a querer que le devuelvan el favor? Creo que fue un choque de dos fuerzas al interior de los estados. La DEA sin duda es una fuerza muy poderosa dentro de Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos tienen 16 agencias de investigación, de espionaje y de seguridad. No solamente es la DEA, la CIA y el FBI, que son los más famosos, los más mediáticos vía Hollywood o vía series. Hay otras dependencias que tienen un nivel muy importante para la cuestión de seguridad y de espionaje en Estados Unidos. La DEA presentó una serie de expedientes en donde lo que más fuerte que presenta es de que son capturas de pantalla en donde se vincula a Cienfuegos con herederos del cártel de los Beltrán Leiva, que en este caso es como que la prueba más fuerte. En sí la DEA tiene desde el punto de vista de la fiscalía pruebas que todavía son muy endebles, pero una realidad política es de que Cienfuegos, en su historial político, cuando fue secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto, tiene en este país delitos que en verdad tendrían más posibilidades de que se le pudiera procesar penalmente aquí en México. Hay que recordar el caso de Ayotzinapa, en donde prácticamente vemos la complicidad que se ha documentado por diferentes reportajes e investigadores de la región que está cercana igual a de parte de los militares y que operaron junto al crimen organizado para la desaparición de los estudiantes, para el descubrimiento de evidencias, y también está muy arraigado en investigaciones el vínculo que hay entre el crimen organizado y el ejército y los mandos militares en la zona de Guerrero, en donde lamentablemente fallecieron los estudiantes de Ayotzinapa o que oficialmente todavía están desaparecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cienfuegos sí puede ser culpable, pero no precisamente por las acusaciones que armó la DEA. Aquí en México tenemos un sinfín de expedientes y de investigaciones pendientes, y lo que me preocupa es de que Cienfuegos ya salió impune, por lo menos en la parte de las acusaciones en Estados Unidos, y se manda un peligroso antecedente de que aquí en México no va a ser juzgado por los delitos que cometió acá, al frente de la tropa nacional, cuando en su momento fue secretario de la Defensa. Hay otro dato importante que no quiero dejar afuera del análisis político, y ojo, quiero que quede bien claro de que no estoy diciendo que Cienfuegos sea inocente, que no tenga delitos por perseguir. Esto lo dejo en claro dentro de mi intervención de análisis político para que no vayan a pensar de que estoy haciendo como otros youtubers pejelovers que defienden a capa y a espada todo lo que haga López Obrador. En este caso yo quiero dar un análisis. La decisión que da López Obrador de repatriar a General Cienfuegos es una decisión que va más allá de que si este tipo es inocente o es culpable. Desde mi punto de vista es culpable, pero por delitos que ha cometido aquí al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto. Pero la realidad que hay de fondo es de que López Obrador acaba de mandar un mensaje a la nueva autoridad estadounidense y a las agencias estadounidenses que están en Estados Unidos y que operaban en anteriores administraciones aquí en el país, como Juan por su casa, de que ya se tienen que respetar las nuevas reglas de operatividad. Antes de que se diera este caso como concluido por parte de la Fiscalía General de la República, el gobierno de la República dio una serie de lineamientos más flexibles de cómo deben de operar las agencias de investigación en Estados Unidos que están con oficinas aquí en México. Y esto se flexibilizó, pero es algo que no le gustó a los directivos de la DEA, no es algo que no le gustó a los directivos de la CIA, es algo que no le gustó a las personas del Departamento de Estados Unidos, de que les pongan restricciones de cómo deben de operar en su tarea de espionaje y de operativos policíacos del crimen organizado aquí en el país.
la Secretaría de Gobernación mandó un mensaje en donde a partir de que se quieran hacer operativos en este país se tienen que dar informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard. Eso no les gustó a estas agencias de investigación y obviamente están mandando mensajes de fuerza. Desde que llegó López Obrador se han mandado mensajes de que ya no va a ser por igual. Obviamente López Obrador entiende el poderío que tiene Estados Unidos y sus agencias y su poder militar, pero también quiere mandar mensajes de soberanía, y en este sentido lo que hizo fue presionar a partir de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que su mando militar se regresara aquí en México y mandaran el mensaje de que no se le va a amagar políticamente. Insisto, yo no estoy diciendo que Cienfuegos sea inocente, pero López Obrador mandó un mensaje de fuerza política para darle un alto a las agencias de espionaje, agencias policíacas y militares que operan en México impunemente y que vimos muchas veces reportajes de Proceso o reportajes de Contralínea o del Reforma, donde te decían cómo agentes del FBI, de la CIA, de la agencia de la DEA operaban aquí en México a diestra siniestra, armados, y que incluso muchas veces ellos en operativos de detención del crimen organizado solamente se disfrazaban de soldados mexicanos o de elementos de la Policía Federal, pero que ellos hacían aquí las operaciones. Entonces, creo yo que López Obrador manda un mensaje de poder dentro de los límites que se puede mandarle de mensaje de poder a Estados Unidos, pero a la vez aquí se está comprando un pleito muy fuerte porque se está mandando el mensaje de que el poder militar puede salir impune de los crímenes que se le ha achacado a raíz de diversas investigaciones en donde han tenido participación. Hay que recordar que los militares están siendo investigados desde la época de que empezaron a intervenir en la seguridad pública de Fox, después con Calderón, con Enrique Peña Nieto, y ahora han disminuido las violaciones de derechos humanos, pero siguen también ha habido casos por parte de participación del ejército aquí con López Obrador. Entonces, la cuestión aquí es, das un mensaje fuerte al exterior, pero al interior esto genera molestias. Y a mí me preocupa algo: si Cienfuegos ya es exonerado de cualquier tipo de delito, a mí me preocupa de que se le mande un mensaje político a la élite política que estuvo vinculada al crimen del ejército, estuvo vinculado a la élite, del ejército. ¿Por qué? Porque dentro de las investigaciones que están hablando de la DEA se menciona a Erubiel Ávila, se menciona a Osorio Chong, se habla de antiguos funcionarios al frente de la Procuraduría General de la República. A mí me preocupa de que si Cienfuegos sale este sexenio sin ningún delito, no vaya a proceder más adelante los juicios políticos que todo el mundo queremos que se le haga a Enrique Peña Nieto, a Fox, a Calderón, y obviamente de que se dé un mensaje de que en este país hay justicia, hay dignidad para lo que puede representar un cambio de gobierno. Entonces, un acierto diplomático al exterior, pero al interior López Obrador está jugando con fuego, y desde mi punto de vista este es un mensaje que le puede dar seguridad a estas élites políticas que han estado vinculados al crimen organizado, que han estado vinculados al lavado del dinero, y que en su momento fueron los jefes de los mandos militares que se encargaron de la seguridad pública de este país. Así es, está bastante complicado y como siempre nos quedamos con su mejor opinión. Háganla saber en los comentarios, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en lo que quieran. Denos un like, compartan. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta semana. Te agradezco a ti, mi tocayo, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, tocayo. Nos vemos.